Mi nombre es, mi nombre es Katherine, soy bibliotecóloga y bibliotecóloga encargada de la Biblioteca de Agronomía, y el día de hoy les voy a presentar el taller Cómo crear y organizar mi archivo personal. ¿Ya? Espero que les sirva y les guste. Bueno, primero saber qué es un archivo. El archivo es un subproducto documental de las actividades que desarrolla el ser humano y son conservados a largo plazo por su valor testimonial, ¿ya? El archivo se convierte en una ventana que nos va a permitir tener acceso a los eventos ocurridos en el pasado. Este puede ser variado en formatos. Podemos encontrarnos con documentos escritos, fotográficos, gráficos, sonoros, digitales, analógicos, etc. ¿Por qué archivar? Bueno, los documentos se constituyen como testigos que proveen evidencia, explicaciones y pruebas tanto para los sucesos ocurridos en el pasado como para las decisiones que se toman en el presente. Estos son únicos, por lo que una vez perdidos no pueden ser reemplazados. Es por eso que solo a través de una identificación adecuada, su debido cuidado y garantizado, su accesibilidad, estos pueden cumplir con su rol vital sirviendo de beneficios para la humanidad. ¿Cómo organizar mi archivo personal? ¿Ya? Primero entender que un archivo personal es la reunión de documentos que son derivados de las vivencias y o actividades de una persona o una entidad, ganando en valor e importancia cuando traspasa los límites del anonimato y es expuesto para el resto de la sociedad, ¿ya? Tenemos 3 pasos para poder organizar de manera simple nuestro archivo personal, ya que un archivo de una entidad, una institución, es mucho más complejo, ¿ya? Este taller lo ideal es que sea simple y de forma didáctica para que ustedes puedan organizar lo que ustedes consideren como documentación, fotografías, todo eso que sea importante para ustedes, que tengan un valor importante. Entonces tenemos el paso de primeramente recopilar la documentación, luego elaborar un cuadro de clasificación, y por tercero, ordenación y colocación de la documentación física o digital, ¿ya? Entonces tenemos como paso 1, recopilar la documentación, que es comenzar a elaborar el archivo personal, que implica en primer lugar recopilar toda la documentación esparcida por la casa o por el lugar donde uno habita, donde trata de reunir todos los documentos que hay en diferentes lugares, ya sea aquellos que son relativos a la universidad, los financieros, de salud, fotografías, cartas, dibujos, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo los tipos de documentos que recopilé de lo que yo quiero hacer de mi universo de archivo personal serían fotografías, cartas, ilustraciones y postales. Ya aquí tengo la cantidad de fotografías que recopilé, que aquí están divididas por fotos, no sé, sur de Chile, y 30 que son de mis vacaciones. 20 cartas, 20 ilustraciones, que pueden ser 10 de botánica y 10 relacionadas con las aves, y tengo 60 postales. Ya este es mi universo de mi archivo personal para empezar a construirlo, ya, organizarlo. Tenemos acá el paso 2, que es elaborar el cuadro de clasificación. Una vez que todos ellos estén localizados, recabados, se procede a elaborar un cuadro de clasificación, ¿ya? Un cuadro de clasificación es una estructura jerárquica y lógica que refleja las funciones y las actividades de una organización o una persona natural. En este caso seríamos nosotros. La clasificación consiste en agrupar de manera jerárquica la documentación de un fondo mediante clases, ¿ya? Entonces acá tenemos 2 formas, que sería como un esquema, y tenemos acá como un cuadro, una tabla. ¿Ya? Aquí tenemos el fondo, las secciones, la serie, la unidad documental. Y esto es como lo más simple para poder organizar un fondo. Tenemos acá algunas definiciones. El fondo son todos los documentos de cualquier tipo y época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus funciones por una entidad o persona. Tenemos la sección, que es la subdivisión del fondo, identificada con la producción documental de una división. Tenemos la serie, que son las unidades documentales de estructura y contenido homogéneos emanadas de un mismo sujeto productor, por ejemplo, una historia laboral o contratos. Tenemos las subseries, que es un conjunto de unidades de datos que forman parte de una serie mayor.
por lo que se jerarquizan e identifican independientemente del conjunto de la serie de la que forman parte por los llamados tipos documentales, y tenemos la unidad documental, que es un documento o un conjunto individualizado de documentos reunidos, indivisibles a efectos de archivo que se toman como base para su descripción y análisis de forma unificada. Entonces, en mi caso, como yo quiero hacer un archivo personal de mis documentos que yo he recopilado, a mi fondo le voy a poner mi nombre, ¿ya? Puede ser el nombre y los apellidos de su familia, o de si quieres hacer un fondo de otra persona que sea de importancia para ti también, o uno propio. En este caso yo quiero hacer uno para mí, para organizar mis cosas, mis documentos de mejor manera. Entonces mi fondo se va a llamar Catherine P, por mi nombre. Y las secciones que va a tener mi fondo va a ser correspondencia, ilustraciones y fotografías. Dentro de correspondencia, que sería la sección, tengo series, ¿ya? Las dividí postales y cartas. Y acá indiqué la cantidad que tengo de postales y la cantidad que tengo de cartas, al igual que las ilustraciones. Tengo ilustraciones que son botánicas y aves. Acá tengo la cantidad que tengo de unidades documentales de ilustraciones y botánica, y acá de aves. Y lo mismo acá con las fotografías. Entonces acá yo hice un recuadro, por lo que le asigné acá el fondo como sale mi nombre. Esto se los voy a explicar. Secciones, correspondencia, acá está también las series como se los indicaba. Acá esto está todo en esta tablita, ¿ya? Organizado, como le había mostrado que habían dos formas. Entonces acá van para poder generar como un código de clasificación para la identificación. Acá tenemos, por ejemplo, F, que es de fondo, y K, que es la inicial del nombre del fondo. La sección que sería correspondencia sería CO, esto va en mayúscula. Y cuando tenemos series, acá va PO de postales, CA de carta, y esto va en minúscula. Ya, así sucesivamente con el resto de las secciones y las series. Como paso 3 tenemos la ordenación y colocación de la documentación física o digital. El tratamiento de los fondos no termina en la clasificación, que es lo que vimos anteriormente, sino que es un trabajo que consiste en relacionar elementos de acuerdo con criterios establecidos con anticipación, sea fecha, letras del alfabeto y números, ¿ya? Existen varios sistemas de ordenación, que son la ordenación alfabética, onomástica, geográfica, numérica y cronológica. Acá tenemos una tabla, que es el sistema de ordenación. Acá tenemos alfabético, numérico y mixto, y se puede utilizar este tipo de ordenación, ¿ya? Por ejemplo, acá, que es lo que se le va a asignar a la unidad documental, tenemos CL, que es Chile, ya eso se rige por una norma ISO. No es necesario que lo pongan, eso va, si lo quieren hacer como un archivo personal, eso puede ser utilizado cuando se hace un archivo en una institución, ¿ya? Acá tenemos estas letras que les mencionaba anteriormente como identificación del fondo. Luego tenemos la sección correspondencia. Aquí estamos realizando un sistema de ordenación de una unidad documental que serían las postales, ¿ya? Entonces aquí tengo el fondo, la sección correspondencia, CO, PO, que significa serie postal. Acá la fecha, por orden cronológico, que sería el 2015 de marzo, el 2 de marzo, ¿ya? Y el orden numérico 001, que esta yo se la voy a asignar de acuerdo, no sé, de la primera postal que me llegó hasta la última postal que me llegó. Entonces, suponiendo que esta fue la primera postal que me llegó, yo la voy a ordenar como 001. Bueno, acá como les mostraba, aquí tengo mi tabla para poder hacer mi ordenación, la ordenación de mi archivo personal. Entonces aquí, bueno, yo tenía 60 postales, pero acá solamente voy a ejemplificar 13. Entonces, para hacer un ejercicio más simple,
Acá voy a hacer la ordenación de la sección correspondencia y la serie postal, ¿ya? Entonces aquí, como les mencionaba, aquí tengo CL que es Chile, eso no es necesario que lo pongan si quieren hacer algo personal, insisto. Este es el fondo, FK, CO de correspondencia, PO que es de postales, y se ordena, guión bajo, el año, guión bajo, el mes, guión bajo, el día, guión bajo, y aquí la ordenación numérica, ya por orden numérico. Entonces aquí, esta es mi postal número 1, mi postal número 2, la 3, sucesivamente hasta la 3, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí las fechas van del 2015 al 2018. Esa es la ordenación que yo asigné a mis unidades documentales, que en verdad pueden utilizar otras. En vez de numeración, puede ser por el abecedario, alfabéticamente. Puede ser geográfico. Ahí ustedes tienen que ir mezclando ya, o viendo lo que les interese hacer, de la forma más simple que a ustedes les guste. Pero esta es la forma más simple, creo yo, para poder ordenar la documentación que uno tiene. Esto lo pueden hacer con documentos físicos como con documentos digitales, ¿ya? Ahora bien, tiene que haber una identificación cuando se hace el proceso al hacer el proceso de descripción y de clasificación, ¿ya? Entonces la identificación consiste en el proceso de descripción de los principales elementos que caracterizan un expediente, ¿ya? En caso de que ustedes dispongan de una carpeta o de cajas, por ejemplo, para poder ordenar sus archivos físicos, o sea, sus documentos físicos, perdón, podemos rotular nuestra carpeta o caja de esta manera. Entonces ponemos el nombre del fondo, que sería este, la serie documental, postales, el nombre de la carpeta o el expediente puede ser correspondencia, y por ejemplo la fecha inicial y la fecha final de esto, ¿ya? Descripción archivística. Esto es súper importante, ¿ya? Porque esto nos va a generar como información y datos más importantes del documento, de la unidad documental, ¿ya? Una vez que hayamos abordado el proceso de organización archivístico, corresponde abordar la siguiente práctica de intervención denominada descripción archivística, ¿ya? La normalización utilizada para la descripción archivística tiene su origen en adaptaciones de normalización bibliotecológicas en el ámbito de archivos, como la Norma General Internacional de Descripción Archivística, la ISAT-G. Y respecto a la funcionalidad de la descripción, la representación de la información está dada a partir de 7 áreas de información descriptiva en las que se representan en fichas técnicas. Yo les voy a presentar 3, que son las más simples, porque esto de la norma ISAT-G se utiliza, como les mencionaba, en fondos documentales que son más complejos, como de instituciones, de personas que han generado muchísima documentación dentro de lo largo de su vida y que se donan a organizaciones, etc. Ya, entonces acá tenemos un ejemplo de una ficha para describir la unidad documental, ¿ya? Entonces yo hice una de manera simple de alguna unidad documental que yo tenía dentro de mi universo, de mi archivo personal, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo de descripción archivística. Tenemos el área de identificación, entonces yo voy a hacer la descripción archivística de esta postal, ¿ya? De la postal 001. Entonces ponemos como código de referencia esta asignación que le dimos, agregamos el título que sería postal y entre paréntesis ponemos unidad documental para indicar que es una unidad documental. La fecha. Acá tenemos la fecha, que sería, como les mencionaba, el 2 de abril de 2015, lo ponemos de esta manera. Nivel de descripción es una unidad documental simple. Volumen y soporte es una postal. ¿Ya? Esto sería como el área de identificación de esta unidad documental.
Luego tenemos el área de contexto, en el cual tenemos que poner el nombre del productor. En este caso va mi nombre, que yo sería la productora de esto, porque yo generé, por ejemplo, las ilustraciones, las postales. Entonces, si ustedes quieren hacer algo, no sé, referente a algún familiar, el nombre del productor tiene que ser del familiar en el que ustedes quieren hacer, o sea, quieren basar su archivo, ¿ok? Luego tenemos la reseña biográfica. Yo le puse opcional, porque en verdad en este caso tendría que poner mi biografía, pero en verdad a mí no me interesa tener mi biografía porque yo conozco mi biografía. Entonces, en caso de que fuera de una persona como un familiar, un pariente, ustedes pueden poner, si quieren hacerlo más completo, una reseña biográfica de la persona que están creando este archivo personal. Luego tenemos la reseña archivística, en la cual se hace una reseña de lo que se trata la fotografía, la postal, la carta. En este caso yo puse que la postal enviada por Francisca Roja a Catherine Pérez en el 2015 le mandó un saludo con una postal comprada en Alemania. Además le cuenta que ha conocido gente nueva. Como a nivel general del contenido de lo que trae la postal escrito, ¿ya? Si trae alguna información relevante. También tenemos la forma de ingreso, en donde se fue encontrada, por ejemplo, estos documentos fueron encontrados en una caja en la bodega de la productora, puede ser en su casa o en otro lado. También tenemos el área de contenido y escritura, que sería el alcance y contenido. Esto también lo puse como opcional, porque aquí se plasma toda la información del contenido. O sea, es decir, que si yo tuviera una carta, tengo que como copiar todo lo que es la carta en sí, tengo que copiarla y poner esa información ahí, ¿ya? Luego tenemos la valoración y selección y eliminación. Acá tengo que describir igual, también es opcional, y en este caso yo lo puse como ejemplo. Las postales fueron encontradas en una caja almacenada en una bodega ubicada en su domicilio, ¿ya? Como les mencionaba, esto opcional, ustedes lo pueden poner como no. Luego la organización. La postal enviada por Francisca Roja a Catherine Pérez en términos de clasificación de archivos se encuentra en las series postales de la sección correspondencia, ¿ya? Hay otras áreas de contenido, como por ejemplo condiciones de acceso y utilización, para ver en qué lenguas está escrita, cuáles son los requisitos técnicos, cuáles son los instrumentos de descripción que se utilizaron. También está el área de documentación asociada, que si existe algún documento, o sea, si existen más documentos iguales o copias, o si hay unidades de descripción relacionadas con estas, y el área de notas para poner alguna nota importante. También tenemos el área de control de la descripción, que son notas del archivista que está realizando el archivo. También mencionar qué reglas o normas se utilizaron y las fechas de las descripciones. Ya ustedes también pueden agregar la fecha de cuando se hizo la descripción. Yo en este caso no la agregué. Pero esto es como la manera simple de poder hacer una identificación, una descripción de la unidad documental, si lo quieren hacer de esta manera. Bueno, para el almacenamiento de mi archivo. Para instalar el archivo físico hay múltiples opciones, ¿ya? Se pueden utilizar carpetas para las series, y fundas para cada serie de documento, en caso de que tengan documentación física. También carpetas colgantes, clasificadoras, entre otras, que igual es súper interesante si se pueden, no sé, por color. Por ejemplo, acá tenemos relativa a lo laboral, podemos usar color rojo, si algo financiero en verde, y así con el resto. Y también tenemos en cuanto a un archivo personal electrónico o digital, en este caso se puede reproducir el cuadro de clasificación de mi archivo personal en carpetas de mi computador, de mi tablet o algún dispositivo que yo esté utilizando para poder hacer este trabajo. Y estas insertarlas en carpetas dentro de mi dispositivo. También se pueden crear las fichas y registros como les mencionaba, como les mostraba anteriormente, como estas, por ejemplo, como esta de acá.
en un documento Excel en el cual yo puedo organizar mi documentación. Esto lo pueden hacer con, no sé, con documentos de la universidad, como les mencionaba, para poder organizar de mejor manera lo que están revisando. También lo pueden utilizar para organizar sus fotografías, no necesariamente que sean diferentes tipologías documentales, pueden ser solo fotografías, pueden ser solo, no sé, dibujos, solo cartas, o puede ser todo junto, ¿ya? Ustedes pueden ir viendo de la forma que ustedes quieran organizar y clasificar la documentación que ustedes tienen. ¿Ya? Bueno, la creación de archivos es más compleja, como les mencionaba, porque esto igual tiene que guiarse por normas y normativas, pero esta es como la forma simple que, a mi criterio, se puede organizar y crear un archivo personal para poder tener mejor organizadas las cosas que nosotros vamos generando durante nuestra vida y que nos parecen importantes, ¿ok? Puede ser mío, o de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de un abuelo, de un tío. Y eso igual va a ser, si lo guardan, lo van a tener ahí como organizado y lo pueden presentar a su familia, igual es algo, un trabajo súper bonito que se puede hacer. Entonces, obviamente esto en la práctica es mucho más dinámico, más didáctico, pero yo le estoy presentando como la forma base, cómo se puede hacer, ¿ya? Eh, bueno, eso es este taller. Si tienen alguna duda, consulta, me la pueden hacer ahora. ¿Qué datos sugieres incluir en la planilla Excel si son archivos familiares? A ver, en la planilla Excel. Bueno, primero si quieres hacer una planilla con la documentación, sugiero que se vaya organizando, por ejemplo, si tengo fotografías, a ver. Ya, si tengo fotografías, hacer un cuadro en el que pueda poner, por ejemplo, fotografía 1, 2, y asignarle alguna descripción, ¿ya? Y cuando se realice esta parte de acá, esto que yo les mencionaba, se puede también agregar dentro de la organización. Pero yo sugiero que, claro, que por ejemplo esto que sea como que lo vayan haciendo un listado dentro del Excel, agregando esta información, y al lado ir generando, no sé, como observaciones y la información que ustedes quieran agregar. Sí, esta información, o sea, sí les puedo compartir la presentación, de hecho esto está grabado. Si necesitan la grabación del taller, les pido que puedan dejar sus correos en el chat para poder mandarle la grabación. ¿Ya? Eh, ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda? Ya, si alguien no tiene dudas o consultas, me gustaría que si pudieran contestar una encuesta que nos va a servir mucho para saber qué opinan de los talleres que se están haciendo y de este taller en especial. Ya les voy a dejar el link del formulario en el chat para que ustedes puedan completarlo. Ahí está.
Bueno, si nadie tiene consultas o dudas, le agradezco que hayan participado en este taller. Bueno, Kimberly hizo alguna consulta. ¿Hay algún ejemplo en la web sobre proyectos de archivos familiares? A ver, no tengo conocimiento de eso, pero sí hay proyectos de archivos institucionales, que dentro de eso hay archivos personales de directores, por ejemplo, de alguna universidad de museo. La Universidad Católica de Chile tiene un archivo en el cual trabaja con archivos personales de personas naturales, ya que son directores de la universidad, que han sido directores de la universidad. El Museo de Historia Natural de Valparaíso igual estuvo trabajando con archivos personales de los directores del museo, en el cual se encontraron mucha documentación referente a los dos primeros directores del museo. Dentro de ello había fotografías, cartas postales, circulares, incluso se encontraron algunos objetos, ¿ya? Eso igual se pueden ir a consultar al museo, es muy interesante porque además trabajan con todo el área de botánica y todo lo que lleva relación con la naturaleza del museo. ¿Ya? Ese sería como un ejemplo más cercano en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, que trabaja con archivos personales de directores. Y son los documentos originales. ¿Ya? O sea, existen copias, pero se pueden consultar los documentos originales en la biblioteca del museo. Eh, También les quiero sugerir un manual de archivos familiares. Si les interesa, se los voy a dejar en el chat el enlace para que los puedan revisar, si les interesa. Ahí está. La grabación de este curso tienen que dejar el correo para poder enviarlos, ¿ya? Bueno, le agradezco, como les decía, la participación. Espero que les haya gustado este taller. De verdad que es muy interesante esto de los archivos. Si pudiera, le podría explicar de mejor manera, porque igual es mucho el contenido, pero esta es la forma básica como poder generar, organizar un archivo personal. Me gustaría en algún momento poder hacer algo más, que tenga más contenido, como más profundo del archivo, pero al menos para que tengan una noción de que sí existe esta forma de poder organizar eh, las cosas que vamos produciendo como personas naturales. Que tengan una buena tarde. Son libres.